Guiones y guionistas, capítulo 444. Hoy en el podcast vamos a ver qué es el cine confinado y cuáles son sus características. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cuero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del minimalista mundo de los guionistas y el maximalista arte de los guiones. Bueno, la época en la que estamos rodando este podcast, ¿no? Estamos todavía viviendo la plena pandemia, aquí casi a finales del año 2021. Bueno, el caso es que con esta pandemia y el confinamiento han surgido, ¿no? Respecto al mundo audiovisual, muchas producciones que se realizaban en un único ambiente y con pocos personajes. Eso, bueno, la verdad es que era por necesidad, ya que la gente no podía salir de sus casas, pero el caso es que se han producido, ¿no? Y es un fenómeno que no es nuevo. Muy bien, bueno, hoy vamos a ver qué es esto del cine confinado y cuáles son sus características principales, ya sea tanto en las películas estas actuales o en películas pasadas que se podían meter en este género. Pero antes, como siempre, recordaros que en el caso de que tú estés escuchando este podcast porque quieres ser guionista, porque te gusta escribir historias, porque ya eres guionista y quieres perfeccionar tu técnica, quieres aprender medios nuevos, bueno, pues existe un lugar en internet, cursosdeguion.com, que está repleto de cursos de guión, ya son más de 70, que te ayudan a contar tus historias en cualquiera de los medios, ya sea cómic, largo, web serie, documental, ¿no? Y que bueno, al suscribirte a esta plataforma, ya que se accede por suscripción, también accedes a una comunidad de guionistas que se relacionan entre sí para crecer juntos. Y en esta plataforma todas las semanas surgen clases nuevas. De hecho, ahora estamos publicando el curso de cine experimental. Y en la clase que hemos subido hoy vamos a ver una variante del cine experimental que se podría denominar sinfonías urbanas, o así lo denominó Guido, el profesor del curso. Y bueno, en esta clase vemos cómo el paisaje de las ciudades puede ayudar a ciertos cineastas a mostrar lo mejor y lo peor de la sociedad. Una clase muy interesante, ya veréis. Y bueno, nos vamos a ver qué es esto del cine confinado. Bueno, yo reconozco que no había oído hablar nunca, por lo menos este término, también es un término que es poco conocido. Yo lo he conocido gracias al libro de cine confinado, películas minimalistas en espacios limitados, que es de Miguel Herrero, y bueno, es un poco el que me voy a basar para hablaros de las características de este tipo de cine. El libro, bueno, no solamente nos da las características, sino que también nos habla de 50 películas que podemos englobar dentro de este género y que nos muestran muy bien hasta dónde puede llegar este género, ¿no? Y como veremos, bueno, no es cuestión solamente de películas actuales, ¿no? Bueno, buscando así una especie como de definición, podríamos decir que el cine confinado se produce en lugares cerrados, con pocos actores y que tiene un carácter minimalista. Normalmente suele existir cierto confinamiento en este tipo de obras, ya sea de una forma intrínseca por la propia historia, ¿no? Que están ahí encerrados, o por el uso intencionado de un MacGuffin, o a lo mejor hay una justificación o una excusa para que los personajes no abandonen esta localización. ¿Qué tipo de excusas? Bueno, pues hay muchísimas. Puede ser, por ejemplo, un virus o una infección o los zombies, ¿no? Como por ejemplo en la película La Noche de los Muertos Vivientes. Puede ser que nuestros personajes estén encerrados accidentalmente, como en La Cabina, el clásico de Mercero, ¿no? Protagonizado por López Vázquez. Impresionante, ¿no? Un tipo que se queda encerrado en una cabina telefónica y no puede salir. O a lo mejor están encerrados de una forma intencional, como en Barriet, ¿no? En Enterrado, ¿no? Donde el protagonista, bueno, despierta dentro de un ataúd que está enterrado y bueno, toda la película pasa ahí, es impresionante, enterrado. También puede ser que esta especie como de reclusión, de confinamiento, sea por la invalidez de por vida, como en la película Johnny cogió su fusil, o la invalidez a lo mejor es temporal, como en La Ventana Indiscreta, donde el protagonista tiene la pierna rota, ¿no? Tiene la pierna escayolada y eso le obliga a quedarse siempre en su habitación. O a lo mejor ese aislamiento es por las fuerzas de la naturaleza, como en Náufrago, ¿no? La película de Tom Hanks, donde, bueno, pues se cae el avión y el personaje queda encerrado en la isla y confinado ahí, él solo, ¿no?
También puede ser por la causa de un secuestro, como por ejemplo en la película La Habitación, o por un supuesto delito, como en Un condenado a muerte se ha fugado. O a lo mejor esa gente está encerrada en ese lugar más o menos confinado por un juicio, como por ejemplo en la obra de teatro 12 hombres sin piedad y en la película de Sidney Lumet. O a lo mejor es por penitencia, como en Simón del Desierto, la peli de Buñuel. O a lo mejor es para que una persona no acabe con su vida, como en la película Al borde del suicidio. O a lo mejor no pueden salir por ningún motivo así más o menos aparente, como el clásico del ángel exterminador de Buñuel. El caso es que hay que justificar de una forma verosímil que los personajes no pueden o no deben abandonar esa localización, por lo que se supone en términos también de producción, para facilitar el trabajo, para facilitar el control y sobre todo abaratar costes, que es una de las grandes ventajas de este tipo de cine, ¿no? Que al fin y al cabo hacen falta menos actores, menos técnicos, menos localizaciones, menos transportes de un sitio para otro, menos días de rodaje porque es todo mucho más sencillo, menos alquileres, menos comidas para todo el mundo, en general menos gastos. Bueno, vamos a ver las 10 características del cine confinado para, bueno, pues para que también nos quede más claro si nuestros proyectos encajan o no en este tipo de género. El primero de ellos es cine independiente. O sea, ya lo hemos visto antes, ¿no? El tema de abaratar los costes, eso hace que la mayoría de las películas de esta clase son, por lo general, obras independientes, ¿no? El típico cine indie. Es decir, que se han realizado a través de productoras o estudios independientes que asumen el control total de la producción, asumen ellos el riesgo financiero, ¿no? Es decir, bueno, vale, me cuesta mucho menos producirlo, pero yo mantengo todo el control, ¿no? Porque quiero hacer este tipo de película, ¿no? Aunque bueno, la mayoría de las veces hay que reconocer también que es obviamente por la falta de recursos lo que les lleva a hacer este tipo de películas, ¿no? Luego estas películas suelen tener una distribución a través de festivales de cine, a través de canales y vías alternativas, ¿no? No es el típico mainstream que se estrena en el centro comercial ahí, porque también de hecho muchas veces suelen estar vinculados a directores noveles, a directores jóvenes y a óperas primas. De hecho, esta es la segunda de las características, la ópera prima. Muchas de estas películas son óperas primas u obras de directores noveles que hacen su segundo o tercer largometraje, porque, bueno, como ya hemos visto antes, son una buena manera de hacer una película con pocos medios, con bajo presupuesto, sin suponer mucho gran riesgo económico, ¿no? Al fin y al cabo, si quieres producirle una película a alguien que esté empezando, bueno, pues este tipo de películas pues tienen muchísimo menos riesgo, con lo cual, si el guión es bueno y la propuesta es buena, es mucho más fácil apostar por alguien que dirija esta película que esté empezando, ¿no? Es decir, bueno, no voy a invertir muchísimo presupuesto en alguien que está empezando sin saber todavía si luego me va a resultar, con lo cual, bueno, estos proyectos encajan muy bien en las óperas primas. Al fin y al cabo también luego sirven como carta de presentación para poder acceder también a proyectos y películas más grandes y con mayor financiación. Es decir, bueno, vale, si con este poco dinero y esta propuesta ingeniosa, inteligente, me ha conseguido hacer esto, bueno, pues si ya le doy mucho más dinero, obviamente va a poder hacer cosas más grandes. También vale para eso, para que los propios cineastas pillen training, pillen experiencia, pillen aprendizaje sin jugársela tanto. El tercer elemento, la tercera característica que ya hemos visto es el low cost. Es decir, estas películas suelen tener un presupuesto por debajo de la producción media o, bueno, hay muchas veces que el presupuesto directamente es ínfimo, ¿no? Y de hecho, ese presupuesto también pasa muchas veces que se consigue por medio de un sistema cooperativo, ¿no? El clásico crowdfunding o sistema de micromecenazgo. Y con eso se consiguen presupuestos mínimos. Hay de hecho muchas veces que el equipo trabaja casi por amor al arte con la esperanza de obtener beneficios a posteriori, ¿no? Muchas veces estas producciones se asemejan mucho a las producciones de cortometrajes, ¿no? Hay poco dinero, gastamos el dinero solamente en lo imprescindible y nos buscamos la vida pues para eso, o para que se consiga micromecenazgo con aportaciones pequeñas de mucha gente, o que los propios trabajadores creen en el proyecto y a partir de ahí invierten o reinvierten lo que ganarían con su sueldo. Pero vamos, como que te lleva a eso, a producciones low cost. La cuarta característica es que el equipo artístico y el equipo técnico suele ser reducido. Todo esto, como veis, está un poco relacionado.
Claro, al ser poco presupuesto y al tener pocas necesidades de producción, porque es una localización, pocos actores, pues claro, hace falta menos gente para rodarla, ¿no? Y claro, normalmente se suele tener una especie como de grupo pequeño, básico de confianza al realizador, que le es muy fiel, que le apoya. También pasa muchas veces que el propio director o parte del equipo tiene más cargos y disciplinas de lo habitual, ¿no? De repente, pues a lo mejor además de dirigir lleva la cámara y bueno, como que hay realmente algunos roles que se duplican. Pero vamos, como que la producción, cuanto más pequeñas sean las necesidades, obviamente menos equipo necesitas, ¿no? Y con el equipo artístico pasa igual. Suele tener un número de actores reducido, ¿no? El mínimo para contar la historia y muchas veces, bueno, yo diría casi que la mayoría, se suele prescindir de figuración, de extras. No hay personajes anecdóticos, tenemos a los dos, tres protagonistas, en Barrios, por ejemplo, solo sale uno, ¿no? Y el resto son voces. Pero claro, no tendría mucho sentido hacer algo así tan reducido y de repente, pues eso, empezar a meter extras por todos los lados, ¿no? La quinta característica es la libertad creativa. El autor o la autora, aunque tenga los recursos muy limitados, al final suele tener el control final del trabajo, ¿no? Hemos hablado muchas veces, hemos escuchado en las películas de Hollywood cómo, bueno, pues al final se invierte tanto dinero que bueno, al final mete mano todo el mundo opina, el de distribución, todos los productores, los ejecutivos del estudio, o sea, hay tanto dinero en juego y hay tanto miedo a perder ese dinero que al final, bueno, pues todo el mundo opina. Aquí realmente, como ya desde la propio presupuesto, la propia idea del concepto ya es poco presupuesto, realmente se juegan menos, ¿no? Con lo cual, si apuestas ya directamente por el director y por el guión, algo muy concreto, en lugar los personajes, bueno, pues suelen tener mucha más libertad para hacer lo que quieran. Y no solamente a nivel de producción, sino también a nivel de contenido, a nivel temático, ¿no? Muchas de estas obras suelen tener ciertos temas que no se abordan en el cine mainstream, en el cine más comercial. También un poco por lo que estamos hablando. Si ya no necesitas tanto dinero para amortizar, si ya sabes que no vas a ir a los grandes centros comerciales con tu película, bueno, te la puedes jugar a eso, a buscar una distribución distinta y arriesgar mucho más con todos tus planteamientos artísticos, con todos tus planteamientos estéticos, hacer algo que no sea tan convencional, que nos entronca un poco con lo que hablábamos al principio del cine independiente, ¿no? Es algo donde si tú lo vas a mover por festivales, ahí se van a valorar otro tipo de cosas. Y realmente que sea una apuesta arriesgada, que hable de un tema potente, bueno, pues eso se va a premiar mucho más, ¿no? A que tenga, pues eso, como muchísimos recursos. En la sexta característica son las localizaciones escasas, ya que la mayoría de películas de este tipo suelen estar realizadas en su totalidad o en su mayor parte en una única localización. Una única localización normalmente suele ser un interior, como el salón de una casa. Hay veces que también pasa directamente en una casa y bueno, vas pasando por las distintas estancias de una casa, ¿no? Muchas veces esta localización suele ser natural, ¿no? Te ceden el espacio para rodar la película, pero bueno, hay veces que también se construye en el interior un set, en el estudio o un plató, ¿no? Una película, por ejemplo, como Barriet, Enterrado, bueno, pues ahí tuvieron que crear un set que incluso, bueno, yo recuerdo haber leído que tenía como paneles móviles para, bueno, aunque la película era un tipo metido en un ataúd, bueno, pues obviamente se conseguían unos planos u otros y unos movimientos u otros dependiendo de cómo lo preparabas, ¿no? Y eso tenían nada, en un estudio tenían ahí todo el set para poder desmontar y montar algunas partes de ese ataúd y poder hacer unos planos u otros. Los exteriores aparecen poco y normalmente suelen aparecer a lo mejor al principio y al final de la película, al principio de una forma introductoria, ¿no? Para ver la situación donde están, o a la parte o al final de una forma conclusiva, ¿no? Para ver dónde se estaba produciendo toda la historia, ¿no? Hay algunas veces a lo mejor también que se pueden utilizar de forma intercalada para que la situación no sea tan opresiva, tan claustrofóbica, un poco pues como las típicas series de televisión, ¿no? Que te ponen la fachada, ¿no? Del lugar para luego ir dentro al interior donde pasa la acción, ¿no? La séptima característica sería el teatro filmado, ¿no? El teatro rodado. Porque al estar rodadas en una única localización y con un grupo reducido de actores, estas películas tienden a estar filmadas como una obra de teatro, ¿no? De hecho, buena parte de ellas son adaptaciones de obras de teatro directamente. En
en España durante una época se rodaban mucho, ¿no? En los años 70, ¿no? En los años 70, 60 que se hacían en directo, ¿no? Cuando la televisión en España solamente era una cadena, se hacían muchas adaptaciones de obras de teatro ahí, ¿no? Que al principio se hacían en directo antes de que se inventara la cinta magnetoscópica donde se grababa, ¿no? Yo recuerdo, de hecho, haber visto revistas de estas antiguas de televisión donde decía que tal día no se podía haber emitido la obra porque un actor se había puesto enfermo, ¿no? Y claro, al fin y al cabo, como era directo, pues no se podía hacer, ¿no? Pero vamos, a lo largo del cine hay muchísimos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo a Hitchcock, que le gustaban mucho este tipo de retos, pues hizo La Soga o Crimen Perfecto, que eran obras de teatro, y de hecho La Soga es un claro ejemplo de este tipo de cine, ¿no? Rodado casi todo como si fuera en continuidad, en un decorado, que sería la casa donde pasa la escena. Luego, por ejemplo, os comentaba antes 12 hombres sin piedad de Sidney Lumet, otro ejemplo de una obra de teatro que se adaptó a la... Bueno, por ejemplo, la versión española es muy curiosa, muy buena, y la de Sidney Lumet también, ¿no? Es una obra de teatro que se ha adaptado mucho. Luego René Clyde, por ejemplo, hizo Diez negritos, la obra de Agatha Christie, o otro clásico, La huella, de Joseph Mankiewicz, ¿no? Otro clásico, también dos personajes, toda la historia a lo largo de la película la mantiene entre ellos dos. O La cena de los idiotas, de Francis Berber, ¿no? Otro ejemplo de película hecha a partir de una obra de teatro, ¿no? O Polanski también, que le gusta mucho este tipo de cine, ha hecho obras como Dios salvaje o La Venus de las pieles. Esa suele ser una de las apuestas fáciles, ¿no? Encontrar una obra de teatro que te guste y adaptarla, ya que normalmente las obras de teatro ya están pensadas para pocos escenarios, pocas escenografías, menos actores, con lo cual la adaptación es mucho más sencilla que de una novela, por ejemplo, ¿no? La octava característica es el who done it. El who done it, ¿no? El who done it es, who done it es la contracción de la pregunta inglesa who was done it, quién lo ha hecho, ¿no? Y este es el tipo de trama clásica, compleja y recurrente de la novela policíaca, ¿no? Es decir, se le propone al espectador un enigma que funciona como gancho para querer saber más, ¿no? Y a partir de ahí, pues el típico, ¿quién lo ha hecho, no? Pues eso, aparece el típico muerto al principio, típica película típica historia de Agatha Christie, y bueno, pues tienes toda la historia para resolver ese misterio, para desvelarlo, ¿no? Claro, normalmente este tipo de tramas tienen como una narrativa doble. Por un lado hay una narrativa oculta, una narración oculta que se va revelando progresivamente. Por eso surge ese misterio inicial, ese enigma inicial, y luego ya se va desvelando poco a poco según se va investigando. Y luego ya está la narración abierta, que se produce con el presente de la historia, ¿no? Ese investigador, esa investigadora que va desvelando poco a poco todas las pistas hasta que al final lo resuelve, ¿no? Pues eso, hablábamos de las obras de Agatha Christie, como por ejemplo Diez negritos o Asesinato en el Orient Express, o ese último éxito de Ryan Johnson, Puñales por la espalda, ¿no? Que está revitalizando el género. Pues igual, ¿no? Pasa todo en una casa donde al principio hay un asesinato, hay una muerte, y luego aparece el típico investigador que va buscando pistas hasta resolverlo, ¿no? Este es el género del whodunit. La novena característica sería la claustrofobia, porque al utilizar una sola localización normalmente, y que normalmente es interior, pues se suele provocar esa sensación de claustrofobia, esa sensación de angustia, ¿no? En los personajes, ¿no? Hay esa atmósfera tensa, densa, como por ejemplo en Barriet, ¿no? Enterrado, ¿no? Que eso es, vamos, ahí lo lleva al último de los grados, ¿no? Un tipo encerrado en un ataúd, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a ver la película dije, wow, qué apuesta. Pero claro, según iba avanzando, decir, bueno, parece que siguen con esta idea hasta el final, ¿no? Y la mantiene hasta el final, ¿no? Es un éxito de película. Otra película, por ejemplo, no sé si recordáis, que también se englobaría en este género, sería la de La llamada o La última llamada o algo así, ¿no? Donde el protagonista, creo que es Colin Farrell, ¿no? De repente está por la calle, suena un teléfono, hay una cabina telefónica, se agarra, pilla el teléfono y a partir de ahí se pone a hablar alguien con él y bueno, como que ya pasa toda la película ahí. Aquí la claustrofobia es un poco rara porque realmente es un sitio abierto, pero bueno, hay un francotirador y pasan cosas y sí que tienes toda esa tensión del personaje que no se puede alejar de esa cabina, ¿no?
Y por último, la 10ª característica sería a tiempo real, ¿no? Algunas de estas películas suelen dar esa apariencia de estar realizadas a tiempo real, como por ejemplo la soga que hablaba antes de Hitchcock. Ahí van pasando los eventos poco a poco y van pasando más o menos como si fuera el tiempo real de los espectadores, ¿no? Y esto lo hace pues con planos de secuencia largos, ¿no? Como en la soga, ¿no? Que te van disimulando los cortes. Y eso te da esa ilusión de acción continua. Claro, ahora, bueno, con las nuevas tecnologías no hace falta comerse tanto el coco porque hay muchas formas de hacerlo, pero claro, Hitchcock, por ejemplo, en la soga, claro, son cortes de 10 minutos, que es lo que duraba la bobina de celuloide dentro de la cámara, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sabía que tenía que hacer planos de 10 minutos, ¿no? Y todo en una coreografía impresionante dentro de ese espacio y luego muy controlado pues el momento de cortes, ¿no? Cuando pasabas de una bobina a otra, ¿no? Bueno, esto son las características de cine confinado según el libro de Miguel Herrero Herrero. Nada, si os interesa, os dejo aquí un link para que lo buscáis. Está muy bien porque, bueno, luego os hablan de 50 películas de este tipo, con lo cual, si tenéis una de estas propuestas, yo creo que está muy bien echarle un ojo al libro. También habla de los distintos géneros en los que se suele dar esta especie de cine confinado. Si queréis puedo hacer un podcast sobre ello otro día. Y es interesante porque, claro, escribir una historia de estas minimalistas en una única localización, con pocos actores, es una de las formas como veíamos, de hacer una ópera prima, de introducirse en la industria, ¿no? Que bueno, si al fin y al cabo es esa tu intención y quieres ver más caminos, te recuerdo que he escrito un libro que muestra un poco esos caminos, ¿no? El libro Ser guionista, cómo ganarte la vida escribiendo guiones, y que podéis encontrar en Amazon, tanto en ebook como en papel. Bueno, muchas gracias a los que ya tenéis el libro y sobre todo a los que hacéis valoraciones en Amazon, que la verdad es que pongáis alguna estrellita o algún comentario me ayuda mucho a llegar a más gente. Y por supuesto, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!